Hola iglesia, ¿cómo están? Hoy queremos hablarles sobre el arma secreta que Dios dejó para afrontar lo descrito en Apocalipsis. Este tema lo hemos hablado un poco en la cumbre 2021 que acaba de pasar y también lo hablamos en una reunión que nos hicieron favor de invitarnos en la red. Esa reunión nos gustó mucho en cuanto a lo que se describió ahí de lo que es la importancia de la iglesia y queremos exponérselas a ustedes. Sé que va a ser de mucha bendición, como lo fue para la iglesia de la red, pero queremos decirles en esta introducción la importancia de estar en una iglesia, de pertenecer a una iglesia en estos tiempos tan difíciles y tan complicados para la humanidad. Espero que les sea de mucho provecho espiritual para todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amados, fijar la mirada en lo eterno. Vivir no para las cosas que perecen, sino para las que a vida eterna permanecen. Ser de aquellos que somos entendidos en lo que la iglesia es para el Señor. Por eso fue escrito el libro de Apocalipsis, para que fijemos nuestra mirada en el amado del cielo, como cuerpo de Cristo, siendo la iglesia la novia del Señor, tú seas fortalecido con poder, en el poderoso nombre de Jesús, que seas envuelto, que seas completamente cautivado, que seas dirigido por el Espíritu Santo con la guianza, la sabiduría, el entendimiento en las cosas eternas, que el colirio del Espíritu esté en tu vida, que el olor de su conocimiento permanezca en tu hacer y en tu decir, en tu amar y en tu vivir. Que el espíritu de vida esté en todo lo que seas. Amada iglesia, eres de Jesucristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en Juan, capítulo 21, si me quieren acompañar. Por eso es la importancia de que usted esté familiarizándose con las cosas de Dios. Entre más familiarizado esté, más fácil va a ser reconocer cuando esté en su verdadero lugar, en su verdadera patria, en su verdadera ciudad. Esto es de paso, esto es momentáneo, es un abrir y cerrar de ojos. Nuestra vida, vaya, es muy, muy frágil y de corto tiempo. Entonces, mejor es que desde ahorita, y por eso todo lo que es la iglesia, nos está preparando para la eternidad. Nos está preparando para nuestra verdadera ciudadanía, que es una ciudadanía celestial. No te está preparando en tu identidad terrenal. Tu identidad terrenal ya la conocemos. Algunos son maestros de la UAB, otros son empresarios, hay algunos que tienen su negocio, etcétera. Pero todos tienen su personalidad conforme a las personalidades que tuvieron tus padres, en el ambiente en que te desarrollaste. Pero la iglesia te está desarrollando en tu identidad espiritual, no en tu identidad nada más particular. A veces nos enfocamos mucho en que mejores tu matrimonio, mejores tus relaciones con tus hijos, seas un buen hijo, seas un buen padre, seas un buen trabajador. Pero verdaderamente la iglesia, su enfoque principal es irte preparando para tu identidad espiritual, que esa va a ser permanente, no va a ser como ahora, que solamente es un momento, sino el Señor te está preparando en tu ser interior para que seas como Jesús es. Si miras a Jesús, te vas a parecer más a Él. Al Padre le gusta Jesús, y todos los que son como Jesús van a ser más amados, van a ser más encantadores. Ahora, si van a Juan capítulo 21, ahí vamos a ver en el versículo que también usé en la cumbre. Ahí estuvimos en la cumbre y estuvimos hablando sobre este versículo. Si me acompañan ahí, es el versículo 21 de Juan 21. Si se dan cuenta, hoy todo es 21. Apocalipsis 21, Juan 21, versículo 21.
Y dice, cuando Pedro lo vio, hablando de Juan, le dijo a Jesús, que iban caminando, Señor, ¿y este qué? O sea, le dijo, bueno, ¿y este por qué? ¿Por qué está aquí? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, ¿a ti qué? O sea, ¿cuál es tu asunto, no? Si yo quiero que él venga y esté aquí hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme y ya no estés pensando en tu hermano Juan. Piensa en ti, nada más. Y ahí en los versículos posteriores se quedó la idea de como que Juan no iba a morir. Pero realmente no fue eso. Estaba tratando de decir, sino que iban a tener un encuentro, si lo vimos ahí en la isla de Patmos, Jesús iba a tener un encuentro con Juan tremendo, como es, te digo, todo Apocalipsis, 22 capítulos de revelación total. Y ese encuentro lo tuvo nada más con Juan. Ya habían muerto todos los demás apóstoles, no más quedaba Juan. Lo habían tratado de matar el Imperio Romano, lo habían metido en agua hirviendo, lo habían tratado de matar de muchas maneras, pero nunca pudieron, de tal forma que mejor lo mandaron a la isla de Patmos y ahí para deshacerse de Juan. Y ahí recibió toda la revelación de Apocalipsis. Ahora, un poquito antes de estos versículos, encontramos la parte donde se encuentra Jesús con Pedro y le dice, 3 veces le pregunta a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas, porque él ya se iba. Entendía Jesús que tenía que asegurarse de que entendieran que lo importante es la iglesia. Inclusive Mateo 28 termina diciendo el mandato máximo que tenemos todos de ir y predicar el evangelio. En Marcos 16 de sanar, de limpiar, de liberar a las personas. O sea, está poniendo a la iglesia en un papel muy importante. Vaya, los versículos que los pastores Susan y Kevin son los promotores número 1, es Efesios 1:17, cuando dice que se le da toda esta autoridad a la iglesia. La autoridad que tiene Jesucristo se entrega a la iglesia. Entonces, la iglesia tiene algo muy importante para Dios, muy importante. Por eso Jesús, antes de irse, se aseguró con Pedro de decirle, Pedro, apacienta mis ovejas. Si usted se va a Apocalipsis, capítulo 1, cuando empieza Apocalipsis, es bien interesante cómo se ve ahí que el Padre tenía toda la revelación de que iba a venir todos estos acontecimientos, estos 22 capítulos de Apocalipsis. El Padre sabía cómo es Él, es todopoderoso. Él todo lo sabe, todo lo puede. Y Él pudo ver de antemano lo que la iglesia iba a vivir. Y se lo dio a su hijo. Y aquí en el capítulo 1, si usted lo lee despacito, dice que el Padre lo vio y se lo dio a su hijo. Esa revelación. Su hijo finalmente se lo dio a un ángel y luego se lo dio a Juan. Y ahí en el versículo 19, o vamos a leer desde el 18, dice, y el que vive y estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Se las quitó a Satanás al morir y al resucitar. Y dice en el versículo 19, escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después. O sea, es toda la revelación. Juan murió en el año 90, más o menos, después de Jesucristo. Dice, todo lo que va a suceder posteriormente te lo voy a decir. Y versículo 20, y ese es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Y dice, las 7 estrellas son, y en muchas versiones lo dice así, son los pastores de las 7 iglesias. Los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, Dios estaba hablándole de que este libro va dirigido a su iglesia, va dirigido
a que conozca la iglesia todo lo que debe de saber para poder sobrevivir en sus tiempos presentes y en sus tiempos futuros. Y le comienza a revelar a cada una de las iglesias, a las 7 iglesias, que conforme a varios lectores y eruditos de Apocalipsis, se refieren a que cada iglesia fue un tiempo de la historia de la iglesia. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, que regreses a tu primera, que fue lo que dijo, fue la iglesia en la cual Juan estaba metido. Posteriormente vienen más iglesias, no nos vamos a meter en eso. Nada más me quiero meter con las últimas 2. La iglesia de Filadelfia, que nos habla más o menos del siglo XX-XIX, que se refiere al momento en que la iglesia de Filadelfia hubo un gran movimiento misionero en todas partes del mundo, partiendo de Inglaterra y partiendo de España y partiendo de muchos lugares en donde ya la iglesia había estado fortalecida, y mandaron sus misioneros. Mandaron sus misioneros a diferentes partes, al África, Livingstone, a otros los mandaron a la China. Entonces, ahí comenzaron a abrir congregaciones, aún en Japón, que fue muy difícil. Bueno, fue la época de mayor alcance. Inclusive, si se acuerdan, con Igna, la iglesia de Igna se llama la iglesia de Filadelfia, porque es la iglesia de los misioneros, pero Filadelfia significa el amor entre hermanos. Porque en esta iglesia de Filadelfia, que para mí es la iglesia que todos debemos de copiar, es la iglesia que no tuvo ningún problema, que Dios solamente tenía buenas palabras para esta iglesia. Nunca la condenó en ningún sentido como las otras, que tenían ciertos puntos que había que resolver, pero en esta iglesia no. Esta iglesia solamente hubo alabanzas para ella, porque se comportó conforme y decía, y aunque tienes poca fe, hiciste mucho por la obra de Dios. Y ahí hay una serie de historias impresionantes. Bueno, ¿qué podemos decir aquí de la doctora Susan Green, que nos habla sobre la historia de la iglesia, que sabe todo lo que pasó en esa época? Y la otra iglesia es la última, que es la Odisea, que significa la iglesia en la que estamos actualmente, la de los últimos tiempos. Esa iglesia, la Odisea, lo que significa la Odisea, así literal, significa derechos humanos. Entonces, esta iglesia es la que, vaya, con ese nombre ya lo dijo todo acerca de la cultura que estamos viviendo. Yo tengo derecho a abortar. Es mi cuerpo. Entonces, si no quiero a este bebé, lo puedo echar. Tengo derecho a hacerlo. Yo tengo derecho de irme a mi sexualidad, a definir mi sexualidad. Si quiero ser hombre o que quiero ser mujer, yo la puedo definir. Ese es mi derecho. Yo tengo derecho a tomar la droga que yo quiera, a drogarme si quiero. Yo tengo ese derecho. Es mi cuerpo, ¿no? Yo tengo derecho a casarme con personas de mi propio sexo. ¿Cuál es el problema? Yo tengo derecho. Y esa es la palabra que hoy en la cultura normal y común de nuestros tiempos se usa más que nunca. Yo tengo derecho. Ahora los gobiernos, cayendo en esta mentira, comienzan a modificar las leyes. En derecho se llama jurisprudencias. La jurisprudencia es cuando ven la sociedad y ven cómo se están formando y cómo las costumbres, cómo se están modificando, hacen jurisprudencia. Esto es, modifican las leyes para que entonces la cultura tenga las leyes de las costumbres. Por lo mismo, ahora se están cambiando las leyes para todos aquellos que están gritando, tengo derecho. Leyes que ahora sí totalmente en contra de los principios de Dios, de los principios que Dios nos ha dado. Por lo tanto, estamos en un momento muy complicado. La iglesia está en un momento muy complicado. Estamos entre la Odisea, por un lado, y por el otro lado, ahí el Señor nos habla de los sellos de Apocalipsis. Nos habla de los 6 sellos, el 7º se abre hasta el capítulo 8, y donde en cada sello se ven tremendas cosas. Caballo blanco, el primer
los falsos profetas, luego se ve las guerras, luego se ve el hambre, y luego se ve en el que estamos ahorita enfatizados, que es el caballo verde amarillento, verdoso, enfermizo, que le llama la muerte, que le llama, en griego le llama terión, y que significa muerte, y que dice, y el Hades lo acompaña. Entonces, estamos viviendo una pandemia tremenda, hay muchas enfermedades de muchos tipos, porque está estos sellos golpeando a la humanidad. Luego viene el quinto sello, que viene siendo el sello de la persecución de los cristianos, que está hablando precisamente de una persecución, pero no por ser cristiano nada más, sino porque los principios de la Biblia, los principios que hemos aprendido, van a chocar totalmente contra la sociedad actual, y por lo tanto vamos a ser perseguidos, porque nosotros le vamos a decir a los que se quieren casar del mismo sexo, no te voy a casar. Eso está mal, la palabra de Dios no me lo permite. Entonces si tú, pastor, no lo quieres casar, te vas a la cárcel, porque la ley ahora me protege a mí, que es mi derecho, y el mío. Entonces, aquí hay una aberración. Ese conflicto está en el capítulo 6, en lo que es el quinto sello, y el sexto sello, pues de todas las cosas que están sucediendo, los terremotos, los volcanes, etcétera. Entonces, imagínense el tamaño de problema que está viviendo la iglesia. De por sí, esto lo consta. Por un lado, la Odisea, la gente pidiendo sus derechos, la sociedad exigiendo lo suyo, no pensando en Dios, no pensando en su eternidad, pensando en su vida aquí en la tierra, por favor. Y por otro lado, siendo sacudidos con los sellos del Apocalipsis, que son como dolores de parto. Si todas las mujercitas que sintieron, que tuvieron sus hijos, así como mi hija tuvo su hijo, vienen dolores. Mi hija, cuando le vino el dolor, me agarró de un brazo y yo le decía, mijita, está bien, te está doliendo, pero suéltame el brazo porque me lo estás... Me rindo, mijita, me rindo, porque estaba con dolores muy fuertes. Todas las mujeres saben eso, ¿verdad? Entonces, esos dolores se vienen y es los mismos dolores que estamos sintiendo, que estamos viviendo. La iglesia está metida en eso y hay que entenderlo. Hay que ser maduros ahora, iglesia, en lo que estamos viviendo y lo que tenemos que hacer. La iglesia, es por eso que el Señor enfatizó todo Apocalipsis para darle las herramientas y el conocimiento de cómo debía de obrar, cómo debía de manejarse en todos estos tiempos. Porque la iglesia es lo más precioso, como Viri lo dijo perfectamente. Es la familia donde podemos estar ahí metidos. Es donde pueden suceder lo imposible. Nosotros que hemos estado en la iglesia para mí es algo muy significativo porque fue la que me salvó. Yo vivía en el norte hace muchos años, ya bastantes años, y en el norte ya había droga, había mucha droga. Y mis amigos, pues todos mínimo marihuana, ¿no? Y en una de esas que estábamos, quién sabe qué me pusieron en un vaso, estábamos ahí en reunión juntos y me fui, ¡pum! Algo me pegó que se me fueron las pilas, vaya, se me apagó se me fue el switch. Y me fui en un hoyo profundo, negro, donde me quise yo agarrar de algo, de una rama y no pude. No había ninguna rama, nada más me seguían seres oscuros, más oscuros que lo oscuro. Y oía voces terribles. Mientras yo iba descendiendo, esas voces iban subiendo. Y en eso mis amigos me regresaron. Estaba yo todo bañado, ya me habían cacheteado, ya me habían volteado de cabeza. Total, todo, yo ya estaba muerto. A las semanas, mi prometida, Verónica, que andaba bien loquita por mí, bueno, me invitó, hasta la fecha sigue desesperada, ella me invitó a una reunión con Wayne Myers. Había un congreso, de los congresos que estamos hablando, un congreso que lo había hecho Amistad Familiar de Mexicali con el pastor, muchos lo conocen, Aurelio Arrache, que ahora es Hugo Treviño, que precisamente le va a los Tigres. Ayer estuve hablando con él, es de los Tigres. Entonces, él nos invitaron y estábamos sentados cuando Wayne Myers da la predicación y habla sobre el infierno. Y dice, te vas a ir a ese lugar si no conoces a Jesús.
Cuando hace la invitación para recibir a Jesús y pide que vayamos al frente, algunos se comenzaron a parar. Yo no me comencé a parar, yo corrí hacia el frente, porque había estado en el infierno. Yo sabía a lo que él estaba hablando, yo lo entendí perfectamente porque yo había estado ahí unas semanas atrás. Y cuando él dijo, pasen aquellos que quieren recibir a Cristo, el Señor que te va a llevar a la eternidad, yo corrí hacia adelante. Vaya, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Pero vaya, corrí como caballo veloz y recibí a Cristo. Vinieron otros oradores y cada orador pedía que pasáramos a recibir a Cristo. Yo pasé siempre, 7 veces pasé hasta que mi prometida, con mi Vero, me dijo, ya no es necesario, con la primera vez es suficiente. No, yo quiero reafirmar esto, por miedo al infierno. Posteriormente me metí a la iglesia. Amistad Familiar me enseñó la palabra de Dios. Amistad Familiar me enseñó del Espíritu. Amistad Familiar me enseñó a caminar seriamente. Yo era un relajo. Comencé a trabajar serio. Comencé mi relación seria con mi esposa actual. Y comenzamos a funcionar seriamente en todos los aspectos de mi vida. Me formó. La iglesia me hizo lo que hoy soy, porque yo era un pelagato. Yo era un tipejo que era directito al infierno. Muchos de mis amigos de esa época ya murieron jóvenes, porque lo que hace la cocaína es desarrollar demasiado el corazón, entonces mueren muy jóvenes. Y otras drogas como la heroína te mata mucho antes. Entonces, muchos de mis amigos murieron muy jóvenes. Yo sigo, gracias a Dios, vivo, sano y cachetón y coyoyayito, gracias a que el Señor me metió a la iglesia y me tiene energetizado, dándome vida y vida y vida en abundancia. La iglesia es el punto principal donde es el único lugar donde puedes vivir en estos tiempos. Por eso Jesús le dio Apocalipsis a Juan. Esta es la solución. La iglesia es mi arma secreta para estos tiempos. La iglesia es donde te empodera para poder continuar. No importa tu situación, la iglesia es quien te tiene cuidado, te tiene protegido, te tiene aislado de lo que el mundo está viviendo. Por eso la importancia de la iglesia. Para mí la iglesia no hemos fallado en la iglesia durante nunca más de 40 años. Hemos estado en todos los ministerios. Rocío Torres, todos los Torres fueron nuestros primeros jóvenes cuando fuimos mi esposa y yo directores de jóvenes. Imagínense, Marco del Bosque, Cristela, que se casó con Marco del Bosque, ella era parte de los jóvenes. Imagínese usted, no haga cálculos porque se le va a doler la cabeza. Entonces, hace muchos años, eso sí. Posteriormente hemos estado de decanes y en cada una de esas situaciones han sido preciosas. Cuando éramos de jóvenes los llevamos a Cuernavaca, había un hotel donde estaba el tabernáculo, el lugar santísimo, una copia exacta. Y ahí tuvimos un momento padrísimo con el pastor y muy padre que estuvo ese evento. Fue nuestro primer congreso de jóvenes. Posteriormente de decanes, fue también precioso. Los decanes de recibir a los nuevos, a lo mejor parece como que no es importante, pero es bien importante los decanes. Yo recuerdo una familia bien difícil, complicada, que todavía está en Amistad de Puebla. Sus hijos ya están grandes, pero cuando eran chiquitos eran muy traviesos. Y entonces estos edecanes, que eran nuestros edecanes, los recibieron, tipos muy complicados, familia muy complicada. Y dice, bienvenidos, qué bueno que están, los vamos a acomodar aquí en la iglesia. Y ella, muy linda, ella no ha muerto, su esposo ya murió. Ella se agacha y a uno de los chiquitines le dice, bienvenido, te vamos a llevar a donde tienen la reunión los niños. Y el niño le da un cachetadón que le voltea la cara. Y ella, en lugar de contestarles, le dijo a sus papás, ¡ay, qué lindo niño, verdad! Y se aguantó la cachetada por amor a la familia para que regresara. Y se quedó en la iglesia y hasta la fecha están. Eso fue, por eso lo importante inclusive de que los edecanes tengan esa paciencia, esa calma y ese amor para la gente.
Luego estuvimos también como coordinadores de reuniones de hogar. Llevamos todo Cholula. Apenas acaba de morir el anfitrión donde teníamos nuestras reuniones semanales. Ellos son del sur de la República, de Poza Rica, y en su casa había unas reuniones, también como hablábamos con Viri, del Espíritu Santo tremendas, tremendas. Había una de manifestaciones increíbles en esas reuniones. Por eso las reuniones de hogar también son bien importantes, porque haces posible que en esa reunión pueda manifestarse tremendamente el poder de Dios. Hemos estado también, como lo hemos dicho, en lo que es Hispana, que hemos tenido alumnos increíbles. Chucho, que llegó, el tipo era un tipo salvaje. Él andaba en los lugares, en lo que le llamaban el cristianismo subterráneo, porque se juntaba con los rastras y con una serie de tipos bien raros. Fuimos a compartir y me vistió como un rastra. Imagínense yo, vestido de rastra, pelos y todo, ¿no? Para irles a compartir ahí en Puebla, donde estaba lo que le llaman en el Zócalo. Y ahí estábamos metidos en el Zócalo compartiéndolo, yo todo vestido de rastra y no, tremendo. También, ¿cómo le llaman los blaquetos? Los darquetos. Entonces, estábamos bien curada, pero ahí recibieron un montón. Hicimos un evento, realmente lo hizo Chucho, y llegaron 1,500 jóvenes darquetos y rastras, y ese grupo de lo que fue Hispana, ese grupo los llevó la alabanza y trajeron a otros que alababan igual. No, fue tremendo. Me acuerdo muy bien la graduación de ellos, porque la graduación de ellos, el grupo que tocó fueron los rastras. Y me acuerdo que estaba el pastor Ernesto ahí pegadito ya en la cena y comenzaron a tocar y decían, ¡la sangre! ¡La sangre! Y todas las rastras acá, ¿no? No, el pastor Ernesto se paró y se fue. Pero bueno, es que había de todo. Luego, posteriormente, ya que estuvimos en Hispana, abrimos el radio. El radio también como un ministerio, hasta la fecha sigue. El doctor Santiago llevaba los viernes precisamente, los miércoles con Roberto. Y el doctor Santiago desde entonces tiene, ¿qué? 12 años. Él con nosotros. Sí, 12 años llevando ese ministerio. Ahí los dejamos plantados cuando ahora nos fuimos a ser pastores de Atlacomulco. Y en ese momento estábamos hablando, una mezclábamos la palabra de Dios y todo, cuando nos habla una señora que estaba encima de la mesa, se había puesto una cuerda y se iba a ahorcar porque estaba desesperada. Nacho y Mónica estaban con nosotros, los Flores estaban con nosotros ese día también, creo. Tus papás, Viri, estaban con nosotros. Y nosotros ahí hablándoles por el radio, diciéndole, no te ahorques, mira que el Señor te ama, y todo. Total, ella no se ahorcó, recibió a Cristo y luego estuvo ahí en la congregación. Abrimos la cárcel, otro ministerio hermoso. Ay, ahí qué tipejos, ay, cuántas veces no quisieron clavarme algo ahí, de tremendo, no, me acuerdo también que Nacho Flores me acompañó un día, porque ahí teníamos nuestra reunión. Pero como ustedes conocen a Ignacio Flores, se viste, pues usted sabe, de primera, ¿no? O sea, sus suéteres son de marca, nada, qué cosa, ¿no? Y llevaba, me acuerdo, un suétercito muy bonito, cremita, de marca, y estábamos ahí en lo que es el patio, y cuando estaba yo hablando con unos, hablándoles del Señor, y se le acercaron como 3 o 4 de esos tipejos difíciles, y lo rodearon y le dijeron, oiga, compa, páseme el suétercito, ¿no? Tengo frío, páseme su suétercito. Y el compadre Nacho nomás daba vueltecitas y vueltecitas, huyendo de esos 4, y los 4 como buitres atrás de él. Pásenos el suétercito, si no va a haber. Si no. Y nomás oía yo que me decía, compadre. Ah, qué vivencias. Bueno, ahí tuvimos una iglesia. Dentro del Cerezo de San Miguel tuvimos una iglesia con Miguel, que ahora está con Paco,
Ramírez, tuvimos una iglesia y ahí ministramos, llevábamos mis hijos, mi esposa, me hacían tortas los viernes, en la noche yo el sábado iba y llevaba las tortas y como 30 tortas, había muchísima gente y llevaba 30 tiempos con Dios y les entregaba el tiempo con Dios, las tortas y les predicaba. Rentábamos un lugarcito ahí adentro, porque ahí adentro hay hasta Blockbuster, hay Starbucks. Bueno, así le ponen ellos de risa, porque hacen sus lugarcitos y le ponen Starbucks, ¿no? Y le ponen Blockbuster, y ahí se rentaban videos. Entonces, había de todo, ahí hay de todo. Y nosotros también teníamos amistad de Cerezo San Miguel. y estuvo tremendo. Y ahí estaba el adorador, ahí había un sacerdote de la Santa Muerte. Las prisiones son pequeñas. Y en esa prisión tenía todo el altar a la Santa Muerte. Y él era el sacerdote, nada más que estaban unos problemas muy fuertes. Que tal forma que se quería suicidar. Ahí donde duermen son edificios y le ponen el A, el B, el E. Cada letra representa el tipo de crimen y los ponen en el mismo edificio. Y en él estaba en la parte de arriba y él se iba a tirar cuando Dios lo detiene y le dice, detente, un güerote, pero fuertote, grandotote, con ojos claros, no, como tigre. Tú lo veías en la noche, te lo encuentras y no, te mata del susto el tipo. Difícil el cuate. Se iba a tirar cuando Dios lo detiene y le dice, no te tires. Y este cuate le dice, ¿quién eres tú? Le dijo, soy Jesús. Y no quiero que mueras, quiero que me sirvas. Y le dijo, ¿y qué hago? Y Jesús le dijo, baja. En el patio está el Beto, así me conocen en el cielo, o sea, es llevadito el Señor, es llevadito, así me conoce, ¿qué quiere? Me conocen como el Beto. Entonces, ahí está el Beto, con un grupo alabándome, ve con él. Bajó las escaleras, llegó hasta el lugar y recibió a Cristo hincado. Luego, cuando salió, me fue a ver ahí en Amistad de Puebla, cuando estábamos en el ministerio 1 a 1, y estuvo como 3 años ahí en Amistad hasta que formó un grupo para drogadictos. Son tremendas las cosas que vivimos en los diferentes ministerios que Dios nos da a través de la iglesia. Es precioso servir, no importa el ministerio en el que te encuentres, no importa el ministerio en el que el Señor te lleva, el ministerio que Dios te dé es toda una aventura. Ahora mi esposa y yo estamos abriendo iglesias en muchos lugares. Atlacomulco ya está, ahora estamos en Zacatlán. En Atlacomulco hay un grupo precioso. Ahí el Espíritu se ha manifestado tremendamente, ha caído oro, ha habido milagros impresionantes, hemos vivido. Nada más en la iglesia se viven esas cosas. Por eso cada domingo nosotros lo esperábamos como un momento especial, porque podía suceder cualquier cosa. En Zacatlán, un hombre ciego que llegó, que pedía limosnas y llegó, recibió la vista. Mi esposa oró por una joven, una hija del que era el dueño de la casa donde estamos en la reunión de Amistad de Zacatlán. Ella estaba en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y en un hospital, y no podía caminar por una cuestión de esclerosis múltiple. Cuando nos comunicamos a través de un Zoom, y ahí están los videos en Amistad en Sinagoga del Espíritu Santo y en Amistad de Zacatlán, ahí están los videos. Ella nos conectamos vía Zoom y toda la iglesia comenzamos a orar por ella. En ese momento, ella en una silla de ruedas, sin poder caminar por ese esclerosis múltiple, ¡pum!, se paró. Y dice, luego fue a Zacatlán a dar las gracias a su papá que estaba ahí y a todos nosotros. Dice que ese mismo día, en la tarde, ya estaba haciendo compras en lo que se conoce allá como el Walmart. Entonces, Dios puede hacer muchas cosas en la iglesia. La iglesia es un momento de grandes prodigios de Dios. En un momento suceden grandes cosas. La iglesia, puedes hacer todo lo que tú sientas de tu alma, de tu ser. ¿Cuántas veces no estuvimos con los pastores Kevin y Susan en casa de oración? ¿Qué milagros no vimos? ¿Qué momentos tan impresionantes de la presencia de Dios no vimos?
pero estamos metidos. Lo que quiero decir es que estábamos metidos. Nuestra vida total era la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, en este ministerio, en aquel ministerio, en casa de oración, recibiendo del Espíritu, porque ahí está la vida verdadera, pueblo de Dios. Ahí está la vida verdadera. Por eso los invito, más que nunca ahora, apéguense a la iglesia, apéguense a sus pastores, apéguense ahora a la vida que Dios les está dando.